Muy buenas noches, pues como ya habíamos anunciado durante todo el programa, estamos en la entrevista. Damos paso también y saludamos a todos los twitcheros y twitcheras de Spanish Revolution, con los que ya llevamos colaborando durante 3 semanas. Sí que tenemos que anunciar que todos los comentarios que pongáis, tanto en YouTube como en Spanish Revolution, si no los contestamos, no os lo toméis a mal. Es que esta entrevista que vamos a hacer a continuación ha sido grabada ya el viernes, en una primaveral tarde de enero. Entonces, como ya habréis visto, a quien tenemos hoy como invitado es a Eduardo Garzón, que es un veterano en Spanish Revolution y no necesita presentación, no como nosotros, que somos los nuevos y sí la necesitamos. ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Bueno, bienvenido a tu casa, porque como hemos dicho, ya son... ¿Cuánto tiempo llevas colaborando con Spanish Revolution? Bueno, llevo un año y Ah, un unas añito. cuantas semanas, poquito así. Ajá, muy bien, muy bien. Pues nada, ya sabéis que todas las entrevistas comienzan con una radiografía que habitualmente hace la Aitona Xavier. Aitona Xavier, ¿tiene usted a bien? Pues no tengo a bien y de hecho voy a pasarle a usted el turno, así que se lo repito yo. ¿Tiene usted a bien, señor Igea? Me pilla, ojalá me hubiera podido preparar algo. Bueno, casualmente tengo aquí un par de folios escritos. Entonces, vamos a presentar a nuestro querido invitado, Eduardo Garzón, que en la pasada temporada de Mueve Tu Bola, allá por primavera, tuvimos ya la suerte de poder entrevistarle a Eduardo Garzón. ¿Quién? ¿El ministro? No, ese es Alberto. Nos referimos a Eduardo, que también es economista y profesor universitario, pero que en lugar de hacer política, como lo hizo Alberto, desde las instituciones y el gobierno, enfrentándose a Ciudadanos, Vox y PP desde las bancadas del Congreso, Eduardo hace política y activismo desde un lugar no menos importante, quizás incluso más, como son las redes sociales y los canales digitales como YouTube o Twitch, divulgando sobre economía y rectificando las fake news de los gurús económicos de empresarios y políticos ultraliberales como Rayo o La Calle. Podéis buscarle sus debates en Twitter. Spoiler, Garzón siempre gana. Pero además, como ya nos explicó en la primera entrevista, realiza esta pedagogización de manera altruista y militante, entendiendo la batalla cultural como una forma de emancipar a los ciudadanos y que dispongan de herramientas a la hora de enfrentarse a tareas cotidianas, hago así cotidianas con los dedos para los que no nos estéis viendo y sí escuchando, tareas cotidianas como firmar una hipoteca, examinar su nómina o hacer la cesta de la compra. Otra vez spoiler. Sí, la inflación es culpa de los beneficios desproporcionados de las grandes empresas. No, el salario mínimo no ha frenado la creación de empleo. Y sí, el Euribor subió como un cohete, pero bajará despacito, despacito. Bueno, por si todo esto fueran pocas razones para invitarle otra vez, además nos hemos enterado de que Eduardo ha ido por ahí hablando bien de nosotros a nuestras espaldas. Eso no nos lo dices en la cara. Eduardo Garzón, bienvenido a Muévete a tu bola. Muchísimas gracias. Bueno, tenía muchísimas ganas de entrevistarle, principalmente nuestro querido colaborador, el señor Lobo, que como ya sabes es el experto en instituciones europeas, en política internacional y también nos ha instruido durante muchas fases de Muévete a tu bola en su sección sobre economía. Él fue el primero que nos habló de economía monetaria moderna, él es el que nos habló de el dinero fiduciario, que a mí es que me sale como si fuera un trabalenguas, y últimamente nos ha estado hablando de por qué Milei es la crónica de una hecatombe anunciada. Señor Lobo, le doy paso y disfrute de la sabiduría de Eduardo Garzón. Muchísimas gracias. Por supuesto, sin estar ni a la altura de los tobillos de Eduardo, se ha hecho lo que se ha podido, haciendo un poco un análisis económico y geopolítico de las implicaciones de el gobierno de Milei y la verdad que es una oportunidad increíble tener a Eduardo una vez más, porque recordemos es un gran economista, pero además desde la toma de posesión de Milei ha ido refutando uno a uno a través de Twitter cada una de las
tropelías del nuevo gobierno de Milei. Y en este sentido, sin más dilación, Eduardo, queríamos empezar la entrevista preguntándote quizás la pregunta que más nos cuesta responder, que explica la llegada de un ultraliberal como Milei a Argentina. Recapitulando un poco las palabras de Milei, que él dice que es el producto de haber abandonado el modelo de democracia liberal y la economía de mercado plasmado en la Constitución argentina de 1853, y haber avanzado durante décadas hacia un modelo de la democracia social y economía planificada que no solamente ha fracasado en nuestro país, sino en todos los países donde se ha implementado a lo largo de la historia. ¿Es esa la razón esgrimida por Milei por lo que ha llegado al poder, o hay razones más profundas? Bueno, yo creo que es una pregunta retórica claramente. Hay muchos factores que podrían explicar por qué Milei ha llegado a donde está ahora, que la verdad es que es algo que hace muy poquito tiempo pensaríamos que era absolutamente improbable. Pero entre todas las explicaciones que podríamos encontrar, creo que hay una que destaca entre todas las demás, y es que simplemente la economía argentina lleva unos cuantos años estando en una situación muy deplorable, ¿no? Y no quiero decir deplorable que sea comparable a países muy pobres como Haití o países de su propio entorno, no, sino que, bueno, a pesar de tener un fuerte tejido productivo, incluso exportador, y unas instituciones más o menos fuertes, pues resulta que frente a un embate de la inflación ocasionada por culpa de los cuellos de botella, pero que a su vez fue agravada por una sequía y a su vez porque las propias instituciones y una propia estructura productiva y exportadora que sin ser muy pobre, pues tampoco es que sea la caña, no está muy desarrollada, pues todo eso ayudó a explicar que la inflación que aumentó en todo el mundo, en Argentina estuviese pues prolongándose durante bastante tiempo más, ¿no? De hecho, todavía está presente y eso es algo que obviamente genera mucho dolor y mucho hastío en la gente, que en cualquier caso siempre va a responsabilizar al gobierno de turno, ¿no? El que esté y del color político que sea. Entonces, ese es el contexto en el que podemos entender por qué la gente muy cabreada con la situación en la que había una inflación muy elevada y que encima aumentaba muy rápidamente, pues viera como una especie de salvación o al menos de un cambio que podría liderar o llevar a otra alternativa, a otros escenarios diferentes a los que se estaban sufriendo, pues eso es lo que podría explicar que fuese votado Milei. También creo que hay que encontrar la explicación en otros factores más de fondo, pero que son también bastante importantes, como por ejemplo que la pandemia y todas las medidas de confinamiento pues fueron aplicadas durante el gobierno pasado, el de Alberto Fernández, y claro, la idea de libertad, y esto lo hemos vivido también en España, cogió mucha fuerza en época en la que a la gente se le obligaba a estar encerrada en casa. Entonces eso creo que es un factor también que ayuda a explicar el auge y la fama y ¿cómo decirlo?, ¿no? Por la importancia que ganó Milei simplemente siendo un outsider, que esto es importante, un outsider de la política, ¿no? Y que es algo que también le ha venido bien a la hora de vender su discurso, porque él se decía, ahora ya lo dice con la boquita pequeña, evidentemente, porque es el presidente de Argentina, pero se decía que él iba a ir contra la casta y que iba a hacer pagar los platos rotos a los políticos y a la clase política, y claro, suena algo pues muy atractivo para gente que está muy, muy cabreada y que culpa a los dirigentes políticos de sus penurias, ¿no? Y también quizás otro factor, y ya acabo con esto, es el de los medios de comunicación. Precisamente por ser un outsider de la política, pues no tenía tampoco muchos favores por parte de la política, obviamente, pero tampoco de los grandes medios de comunicación, pero sí los tenía de algunos, por supuesto, y sin embargo encontró pues una fórmula para darse a conocer muy potente, que eran los vídeos, sobre todo verticales, a través de la plataforma de TikTok, algo que es muy fácil que se viralice, sobre todo si le pones la musiquita adecuada, una música épica con unos subtítulos que llamen la atención y con efectos de sonido, y eso ha permitido que se haya viralizado muchos de sus mensajes, absolutamente salvajes, absolutamente bárbaros, absolutamente histriónicos, y que sobre todo ha tenido mucho efecto en la gente más joven. Eso se ve que la mayor parte de la gente de menor de 35 años en Argentina votó por Milei, ¿no? Y ahí se ve un poco el efecto de estas nuevas estrategias de difusión del contenido. Como digo, podríamos hablar de otros factores que ayudarían a explicar el auge y éxito de Milei a la hora de llegar al gobierno, pero yo creo que esos son los más importantes. Mira, Eduardo,
has hablado de la gente joven y yo quería remontarme un poquito más atrás, porque Milei ha hablado alguna vez de que la decadencia argentina empieza con Perón y quería preguntarte si estás de acuerdo con esa visión y cuáles crees que son los problemas estructurales de la economía argentina. Vale, obviamente yo estoy en contra de ese análisis simplista porque aunque obviamente en la época de Perón, todo el régimen en el que se aplicaron muchas políticas, algunas muy acertadas y otras no tanto, pero no se puede culpar a un régimen de hace tanto tiempo de los problemas que vienen incluso de atrás, ¿no? Y me quiero explicar un poco más con esto. Hay problemas estructurales que evidentemente también nacen en una época como la de mitad del siglo XX, pero sobre todo Argentina tenemos que entender que sus problemas estructurales son compartidos con el resto de economías parecidas que han tenido un desarrollo histórico y económico muy parecido, ¿no? Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a que Latinoamérica siempre ha sido una especie de granero del mundo, en el sentido en el que se ha utilizado su territorio para extraer los recursos naturales y que sirvan a las grandes potencias en su día militares y hoy día pues económicas, ¿no? Y bueno, esto ha cambiado por las propias instituciones políticas, la independencia de estos países, la independencia política institucional, pero no económica, y eso es lo importante. O sea, cuando tú formas una economía como por ejemplo la Argentina a partir de un modelo agroexportador, que significa vamos a llevar a nuestras empresas, nuestras industrias argentinas simplemente para extraerles los recursos naturales, lo que estás haciendo es condicionando su evolución posterior. Y eso no solo pasa con Argentina, pasa con todas las economías latinoamericanas, pasa también con las economías africanas, pasa con muchas economías asiáticas, y eso es el punto de partida que acaba contaminándolo todo, porque tú luego puedes intentar hacer la mejor política desde el gobierno de la historia y lo que ocurre es que no vas a poder cambiar tan fácilmente pues esos puntos de partida, esos condicionantes originarios, ¿no? Entonces, en Argentina el problema principal es ese, es una economía que desde su momento de origen, desde un punto de vista capitalista, podríamos hablar de finales del siglo XIX, ha sido dependiente de las economías del centro, ¿no? De hecho, un economista, uno de los más famosos que es argentino, ¿no? Este economista, y lo estudió muy bien y lo explicó muy bien. Me estoy refiriendo a Raúl Prebisch, que decía que en realidad la economía capitalista se puede diferenciar en dos, la economía del centro y la economía de la periferia, ¿no? Entonces, Argentina siempre ha sido parte de esa economía periférica que ha dependido y ha sido muy vulnerable frente a las lógicas y a las dinámicas de las economías centrales, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, y con esto voy terminando, cómo podemos darle respuesta a esa pregunta de por qué Argentina se encuentra en una situación tan complicada? Aparte que, bueno, la respuesta no es tan sencilla como podría uno pensar a simple vista, ¿no? Sino que en realidad daría para una conferencia entera, pero es importante partir de la base de que es una economía dependiente, con una estructura económica muy poco diversificada, muy vulnerable frente a determinados impactos financieros, cuando se aumenta el tipo de interés en Estados Unidos, que marca la lógica de todos los circuitos, todos los flujos financieros, pues eso acaba también afectando a los países en desarrollo y particularmente a los latinoamericanos, donde hay una especie de preferencia por ir al dólar, ¿no? En vez de a su propia moneda. Esto es algo que ha cambiado en algunos países, como por ejemplo actualmente Bolivia, pero antiguamente en Bolivia ocurría exactamente lo mismo. La gente huía de su propia moneda y se iba al dólar, ¿no? Entonces, todo esto, este escenario complica las cosas. Y como decía, tú puedes intentar hacer la mejor política del mundo, que lo vas a tener muy, muy complicado. Entonces, bueno, por supuesto que las políticas discrecionales actuales tienen su parte de responsabilidad y ahora me imagino que hablaremos de ello, pero no perdamos de vista el escenario. O sea, es un terreno de juego muy complicado para las economías en desarrollo que son dependientes, al fin y al cabo, de las lógicas, como digo, productivas, pero también financieras de los países del centro. Señor Lobo. Eduardo, nos has dado claves bastante interesantes de lo que ha sido el proceso histórico y la realidad de país capitalista dependiente de Argentina, que explican un poco las claves de la llegada de Milei, pero ahora concentrándonos un poco en la administración de Milei. Llega el 10 de diciembre de su toma de posesión, escasos 10 días después presenta el decreto de necesidad y urgencia, el DNU, en palabras de Milei, de nuevo, para comenzar a destrabar este andamiaje jurídico institucional opresor que ha destruido nuestro país.
y 8 días después la famosa ley Omnibus, que esta sí que tiene que tramitarse a nivel del Congreso porque toca elementos claves de la Constitución argentina y de toda la batería de medidas, algunas se llevarán a cabo y otras no, pero de forma muy rápida ha puesto un andamiaje jurídico para lo que él quiere modificar en Argentina. Y en este sentido, queríamos preguntarte qué va a suponer, qué van a suponer estas dos leyes, el Real Decreto y la Ley Omnibus, para el modelo económico de Argentina. Pues efectivamente el análisis es tal cual, ¿no? Llegó Milei al gobierno y enseguida comenzó a aplicar un montón de políticas, que algunas, por cierto, no las ha citado, pero ya las pudo aplicar simplemente por estar en el Ejecutivo, ¿no? El Poder Ejecutivo, el propio gobierno puede aplicarlas y, de hecho, la más importante, la que ha disparado la inflación en diciembre de 2023, ha sido una de ellas, que ha sido la depreciación oficial del tipo de cambio, ¿no? Estoy hablando del tipo de cambio oficial entre el peso argentino y el dólar. Entonces, efectivamente, vamos a ver qué ocurre, porque todo esto está en el aire. Ya sabemos que el Decreto Nacional de Urgencia pues, es simplemente un decreto que entra en vigor en el mismo momento que se publica, pero luego tiene que ser convalidado por las cámaras de representantes. Entonces, eso todavía no está asegurado y mucho peor con la ley Omnibus porque tiene que llegar al Congreso. De hecho, esta misma semana ya debería haber cumplido una parte de ese proceso para el cual es necesario que se vaya a aprobar, porque las instituciones bueno, no conozco muy bien las instituciones argentinas, pero desde luego son muy rocambolescas para este tipo de cuestiones y resulta que no ha pasado esa primera etapa de aprobación y de ¿cómo decirlo?, de proceso parlamentario, ¿no? Entonces, y precisamente también el gobierno de Milei ha perdido a uno de sus ministros, que bueno, el propio Milei dice que se debe a otras cuestiones, pero todo parece que las diferencias internas están hasta el límite, se están tensionando y están rompiendo muchas costuras, ¿no? Y quizás esta caída de uno de los ministros se deba a ello. Pero en cualquier caso, tiene que ver con todo este conflicto político y en la calle que estamos viendo después de este paro nacional que ha generado muchísima tensión y que está señalando pues, a los principales culpables, está revelando que hay mucho hastío político y eso se acaba viendo, al fin y al cabo, en estas negociaciones parlamentarias, ¿no? Los diputados que no son del propio partido de Milei saben que no pueden hacer tampoco cualquier cosa porque la calle y luego el electorado le puede pasar factura en cualquier momento. Hay muchos análisis que señalan que Milei puede acabar su gobierno muy pronto. Algunos de ellos, como Guillermo Moreno, habla de que en apenas unos meses. Hay mucha gente que también está bromeando con el hecho de que Milei es como la Semana Santa, que no sabe si va a caer en marzo o en abril, ¿no? Precisamente porque tiene muy poco apoyo parlamentario y se ha metido pues en un embolado tremendo, ¿no? Que es cambiar centenares y centenares de leyes, que es algo que cambiaría radicalmente las instituciones y la economía, en este caso, de Argentina, ¿no? Por lo tanto, yo quiero sentar primero ese precedente o contextualizar que no sabemos si eso va a llegar a buen puerto o va precisamente a desencadenar en una caída del propio Milei, ya sea sustituido por otra persona de su propio partido o no, ¿no? Entonces, respondiendo muy rápidamente a por dónde van los tiros de estos cambios, pues van por algo que ya conocíamos. No es algo novedoso. Lo que ocurre que quizás la novedad está en que se lleva a un extremo, ¿no? Son políticas neoliberales de toda la vida, aquellas que han estado siempre recomendando el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial desde los años 70 del siglo pasado, que han generado mucho dolor y mucho sufrimiento, no solo económico, sino también social y humanitario en muchos países del mundo, entre ellos Argentina, que de hecho en Latinoamérica provocaron pues una década y media, casi 2 décadas, que luego fueron conocidas por la CEPAL, un organismo de la ONU, como la década perdida de Latinoamérica, y eso ha vuelto después de unos vaivenes, unos cambios de péndulo, ¿no? Los cuales, bueno, al principio del siglo XXI vimos un cambio, la gente aprendió y la gente dijo, oye, las políticas neoliberales que nos ha estado obligando a hacer el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales solo provoca desastre económico y ahora lo que pasa es que estamos en el otro lado del péndulo, desgraciadamente, al menos en el caso de Argentina, no en el caso de otros países de su entorno. Entonces, las medidas neoliberales son las de toda la vida. La novedad está en que se están aplicando muy rápido y de una forma muy extremista, que es precisamente lo que puede ayudar a explicar la caída de Milei, porque se está pasando.
de frenada, ¿no? Entonces, algo que también chirría a la propia élite capitalista, chirría también a buena parte de los poderes políticos de Argentina, aunque sea de derecha, porque, oye, sí querían un cambio hacia ese horizonte liberal, pero no tanto. Y eso se ve, porque es que, oye, la depreciación del 50% por ir solo a una medida concreta genera mucho dolor también en las grandes empresas argentinas, sobre todo las importadoras, ¿no? Entonces, y afecta muchísimo a la industria. Entonces, hay mucha élite económica que está muy cabreada con Milei, porque estas medidas no son lo que se esperaban, querían un avance hacia las medidas neoliberales, que resumidamente es recorte del gasto público, de evaluación de los salarios, privatizaciones, desregulación del mercado laboral y también del mercado financiero, pero hacerlo tan rápido y de esta forma tan bestia, como digo, pasa factura y puede que le pase factura a Milei. No se te oye, mister. No se te oye. Perdón, sí, que digo que con esta parte final de tu respuesta casi has empezado a contestar parte de la siguiente que te íbamos a hacer, porque, bueno, voy a introducir esta pregunta con una anécdota de un vídeo que 100% seguro que has visto, porque circuló muchísimo por redes sociales cuando estaban en el proceso electoral en Argentina y le hacían una pregunta a una mujer a punto de coger un autobús, una mujer de mediana edad, antes de coger el autobús, y le decían, bueno, ¿cuánto le cuesta a usted el billete? Y dice, pues me cuesta no sé cuántos pesos. Y dice, y si no tuviera esta ayuda del Estado para el transporte, ¿podría coger el autobús? Dice, no, sería imposible con el sueldo que gano. Dice, ¿y a quién va a votar usted? Dice, obviamente a Milei. Dice, pero Milei va a quitar esa ayuda. Dice, da igual, voy a votar a Milei, ¿no? Entonces era como, os estaba avisando, o sea, que realmente no ha hecho nada que no hubiera avisado y aún así la gente estaba convencida de que le iba a ir mejor, ¿no? Es decir, Milei anunció durante su campaña que las medidas serían contra la casta política, ¿no? Que ahí a lo mejor es donde consiguió engañar un poco a la población. Pero luego la realidad es que las están pagando fundamentalmente el pueblo, ¿no? Entonces, la pregunta es que si se enmarcan estas medidas en la terapia del shock que definió Naomi Klein en su conocido libro, como ya sufrió en su día Chile tras el golpe de estado de Pinochet. Uh-huh. En efecto, se enmarcan, pero vaya, una a una y con todo tipo de detalle. Sí que tematizaría una cosa de lo que has dicho, porque has comentado que Milei va de cara y que no ha hecho nada que no hubiese prometido y la mayor parte de las medidas que ha aplicado es verdad. Dijo que iba a recortar muchísimo el gasto público, las ayudas a personas para que se pudiesen desplazar por el transporte público y eso ha cumplido. Pero hay algo en lo que no ha cumplido y eso también le está cabreando a mucha gente de la derecha o al menos gente que sí conociendo bien el programa electoral y no dejándose llevar por, bueno, pues alguna soflama o cánticos o, bueno, los cantos de sirena de TikTok, como estamos hablando antes, ¿no? Que podría haber sido lo que explique que personas que directamente se veían afectadas, ¿no? Por ese recorte en subsidios, pues votaran a Milei, ¿no? Pero, como digo, gente mucho más informada, mucho menos movida por emociones y más movida por información, también está muy cabreada. ¿Por qué? Pues para empezar, Milei dijo en una entrevista, y lo repitió en más de una ocasión, el vídeo la verdad es que es muy gracioso, yo lo traigo muchas veces a mi programa porque dice Milei literalmente, yo antes me corto un brazo que aumentar impuestos, ¿no? Bueno, pues ya ha aumentado 6 tipos de impuestos y no son poco importantes. Entonces, como digo, es verdad que todo lo que dijo de recortar lo quiere hacer y en buena medida lo está haciendo, pero también dijo que no iba a aumentar los impuestos. Y ahí sí que está faltando absolutamente a su palabra, ¿no? Más allá de otro tipo de medidas, como por ejemplo unificar el tipo de cambio, dolarizar la economía, que es verdad que dijo que eso iba a ir poco a poco y no podía hacerlo de la noche a la mañana, pero hay gente que también está cabreada porque dice, oye, es que al final está haciendo lo mismo, ¿no? Y esto también es una crítica que en buena medida pues no es justa. Hay gente que está diciendo, pues Milei lo que está haciendo de nuevo es poner a funcionar el Banco Central de la República Argentina para financiar la deuda pública y los gastos públicos del Tesoro, ¿no? Y es como la crítica que le hacen es que estás haciendo lo mismo que los gobiernos anteriores. Y lo que yo respondería es que no le queda otra.
más allá de las críticas y la animadversión que le podamos tener a las políticas de Milei, es que en este caso criticarlo por eso es absurdo, ¿no? Es decir, hay gente que votó a Milei, está cabreada porque le está fastidiando la vida claramente, y luego hay gente que esperaba de Milei que aplicara algo que era absolutamente imposible, como dolarizar a la mínima de cambio, como no aumentar impuestos cuando precisamente tienes un déficit fiscal y un problema de dólares y te están empujando desde el Fondo Monetario Internacional a que lo hagas bajo pena de no darte más financiación, ¿no? Entonces, pero bueno, por bajar a la pregunta, a la pregunta que me hacías, esto es lo de siempre, el consenso de Washington lo has definido tú, que también viene recogido, lo utilizó ese término Naomi Klein, ¿no? En su doctrina del shock, pero es al fin y al cabo lo que yo decía, ¿no? El auge de las políticas neoliberales o de la cultura neoliberal después de lo que ocurrió en los años 70, después de una crisis energética, por cierto, que fue muy parecida a lo que hemos vivido recientemente, aumentan los precios de los hidrocarburos, en aquel momento de una forma mucho más bestia, porque fue por la OPEP, por un cártel que dijo, nosotros nos oponemos aquí a Occidente porque hay un conflicto en Oriente Medio y nos queremos posicionar, y eso lo que hace es generar un impacto inflacionario en todos los productos, ¿no? ¿Cuál fue la lectura de aquella época? Oye, ¿esto es por culpa de un shock energético y por lo tanto hay que resolver eso? No. Lo que hicieron fue la lectura de esto es que los salarios son muy elevados, esto es que la gente gasta mucho, así que lo que hay que hacer es recortar en salarios, recortar en servicio público, en gasto público, para deprimir la economía y así enfriarla, ¿no? Con Milton Friedman a la cabeza. Entonces, eso, que es algo que se había puesto en boga desde la crisis del año 2008 y sobre todo con la pandemia, pues en el caso de Argentina ha florecido. Como digo, un contexto muy particular, con una inflación galopante que ha dado cabida a esos postulados. Pero en el resto del mundo, esos principios liberales y del consenso de Washington están absolutamente superados. Si tú vas a otros países europeos, es que no hay liberales, no hay economistas liberales que digan esas barbaridades. Lo que hay es gente que ya ha aprendido, incluso en Estados Unidos, la gente ya ha aprendido. El propio Biden decía lo de páguenles más, ¿no? Pay them more, claro. O algo así decía. Como uno de tantísimos ejemplos, y hasta Trump, ¿no? Lo que hizo nada más llegar al gobierno fue voy a proteger a mi industria frente a las inclemencias del libre mercado que nos ocasiona en este caso China, ¿no? O sea, se aprende de los errores, pues no son tontos, viendo también sus propios intereses, y lo que hizo este tipo de movimiento fue cargarse el consenso de Washington poco a poco, sobre todo la pandemia, recordad, en pandemias que todos los países del mundo, todos los estados dispararon a muerte el déficit público y la deuda pública, y no pasó nada. No pasó nada. O sea, que la evidencia, o sea, no pasó nada, quiero decir, que no hubo quiebras de los estados, ni problemas de prima de riesgo, al revés, ¿no? Todo se vio, como digo, claramente que eso se podía hacer. Entonces, solo en Argentina ha triunfado. Y es la verdad que para tirarse de los pelos, porque es olvidar la historia, olvidar también el pasado más reciente, y yo creo que hay que volver a esa primera pregunta a la que tratábamos de responder, ¿no? De por qué ha llegado Milei, a dónde ha llegado, porque evidentemente no ha llegado por tener un buen discurso o una buena teoría económica detrás, ni porque tenga la evidencia empírica de su lado. Es que es todo lo contrario. Oye, antes de que pregunte el señor Lobo, una pregunta ráfaga, porque has nombrado como 2 o 3 veces el consenso de Washington con Milton Friedman a la cabeza. Yo entendía en el documental de Naomi Klein que era la escuela de Chicago. ¿O es lo mismo o tiene que ver? Sí, es lo mismo. Bueno, claro, porque al fin y al cabo son políticas neoliberales. Es lo mismo. Sí. Vale. Pues has comentado sobre la posibilidad de que Milei a lo mejor no llegue a la Semana Santa con esa broma que has hecho, pero te quería hacer o te quería pedir un ejercicio de imaginación. Entonces, como economista, si Milei consiguiera llegar a implementar sus medidas económicas, su plan económico con la rapidez que lo está haciendo y todo el paquete económico neoliberal se aplicara, ¿cuál sería el futuro a corto, medio y largo plazo de Argentina? O sea, vaya pregunta. Te refieres obviando las cuestiones políticas, ¿no? Lo que pasa es que es muy mucho suponer, ¿no? O hacer un ejercicio de ciencia ficción, obviar eso, y me voy a explicar y luego respondo la pregunta. Porque hay estudios de revistas económicas muy prestigiosas que, por ejemplo, hacen un análisis histórico de un montón de países para ver
hasta qué punto se pudo lograr cosas como lo que quiere hacer Milei, ¿no? Milei se ha comprometido a recortar el déficit público del Estado de Argentina en 5 puntos porcentuales del Producto Interior Bruto, que es una locura, es una barbaridad, ¿vale? Bueno, pues hay estudios que intentan ver las experiencias históricas que ha habido y acaban concluyendo lo siguiente. Ningún país del mundo ha logrado hacer eso, ningún país. ¿Y por qué? Hay resistencias económicas, pero la más importante es política y social. Cuando tú empiezas a empobrecer a la gente a mansalva, porque lo que estás haciendo es recortarle salarios, en pensiones, en educación, en servicios públicos, en ayuda, la gente se cabrea mucho y te arma una revolución o al menos empieza, pues como decía, ¿no?, las costuras a romperse por algún lado, ¿no? Y solo algunos países, muy pocos, entre todo el porcentaje, entre todos los países de la muestra, lo lograron, pero en 3, 4, incluso 5 años, ¿no? Entonces, vamos a suponer que logra, por los motivos que sea Milei, llevar a cabo su programa. ¿Qué es lo que ocurriría? Pues un empobrecimiento generalizado de la sociedad argentina, más allá de lo que está hoy día, o sea, que estamos hablando de una cosa muy seria, y probablemente a corto plazo un impacto tremendo, como ya lo estamos viendo, para todos los sectores económicos. Quizás alguna minoría que se ve beneficiada, como los exportadores, porque se le ha depreciado la moneda nacional y tal, pero como yo decía antes, hay muchas empresas, muchos empresarios que están muy cabreados con las políticas que está aplicando Milei. ¿Por qué? Porque Milei no está pensando en eso, está como siguiendo una especie de manual que tiene en la cabeza, no sé si se lo está diciendo su perro, no sé quién se lo está diciendo, pero desde luego que va a rajatabla y es que le da igual 8,80 y esto es lo novedoso. Hemos visto otros políticos como Trump, como Bolsonaro, que cuando le empiezan a decir, oye, no te pases, no se pasa. Pero en el caso de este hombre es que está absolutamente desatado. No sabemos muy bien por qué. Como digo, es un outsider y por lo tanto es mucho más peligroso. No tiene que rendir responsabilidades frente a nadie, ni de su grupo político, ni de su entorno, ¿no? Ni de círculos económicos y empresariales. Entonces sigue esa, que es al fin y al cabo la receta del consenso de Washington, la escuela de Chicago, las políticas neoliberales al fin y al cabo, llevadas al extremo, ¿no? Él lo llama narcocapitalismo, a otras personas lo llaman libertario, creo que él mismo se dice libertario o liberal extremo, no sé muy bien cómo se cataloga, pero la idea es, como decía, quitar la protección que concede el Estado a la gente. Eso creo que todo el mundo lo entiende, que si tú desproteges a la gente más vulnerable, lo va a pasar muy mal. Y luego, por otro lado, también quitar las propias herramientas e instrumentos que tienen los estados para intentar que la economía vaya lo mejor posible. No te estoy diciendo que se desarrolle como una economía como la de Estados Unidos, o Taiwán, o Corea del Sur, o China. No, me estoy refiriendo a simplemente estabilizar el ciclo económico. Y si tú le quitas el Banco Central, que es el organismo más importante de todo para estabilizar una economía, y lo quitas como quiere hacer Milei, entonces, ¿qué haces con tu propia economía? Queda al albur, queda en un océano pues sin ningún tipo de timón ni de velas a que te arrase cualquier fenómeno meteorológico, en este caso macroeconómico, ¿no? ¿Qué es lo que le ocurre a Ecuador? Ecuador no tiene moneda propia porque se la arrebataron, no tiene banco central propio y entonces lo que ocurre es que está simplemente, como decía, ¿no?, pues ahí a la deriva. Mar abierto, a la deriva era la palabra que quiero utilizar, a la deriva, porque no puede controlar su propia economía. Pero no es solo eso, el Banco Central. Si tú te quitas las empresas públicas que te permiten controlar determinados aspectos de algunos sectores económicos estratégicos, estamos hablando de YPF, ¿no? Bueno, aunque ahora parece que las negociaciones han llevado a que YPF en cualquier caso no se va a privatizar, ¿no? Que es también el fruto de estas negociaciones a las que nos estamos refiriendo antes. Pero bueno, Aerolíneas Argentinas, si tú retiras aquí todas las empresas estatales que al fin y al cabo te permiten más o menos controlar la economía para no generar mucho dolor económico y social, pues entonces estamos abocados a ver un escenario bastante terrible. Y luego la pregunta, ya para terminar, esa de ¿y a largo plazo qué ocurriría? Porque buena parte del relato de Milei es ahora lo vamos a pasar muy mal, como está ocurriendo, eso lo ha Pero es para que vaya bien. pero sí, sí. exacto. Por eso podríamos lo de largo plazo. Eso es como el relato de que hace una comparación con un médico, ¿no? Que te doy una medicina que sí, que es dolorosa y te va a generar mucho dolor, pero te va a curar, así que ten paciencia. Bueno, pues vamos a suponer que eso ocurre, ¿no? Que Milei que logra aplicar todas las políticas de las que estamos hablando. ¿Y qué ocurriría? A corto plazo ya lo hemos dejado claro, se iría todo al garete. ¿Y a medio y largo plazo qué ocurriría? Pues la economía acabaría rebotando, evidentemente acabaría ganando
pues aumentando peldaños en el crecimiento económico, que no en el desarrollo económico, importante, porque nos enfrentaríamos a una economía todavía mucho más caótica que la actual, mucho más desordenada, más difícilmente estabilizable, a la deriva, por lo que está diciendo, por los fenómenos macroeconómicos, y una minoría de la población seguiría haciendo dinero, la élite empresarial, sobre todo la relacionada con las exportaciones y las importaciones, pero también algún tipo de industria, hablaríamos de la élite financiera que también saldría ganando, pero el resto de la sociedad estaría fuera. Entonces, lo que estaríamos viendo es como una especie de retroceso civilizatorio, y no utilizo esa palabra por utilizarla, no, es que sería eso, la civilización, al fin y al cabo, viene explicada porque el Estado empieza a regular determinados aspectos de la vida, pues para que no haya grandes desigualdades, grandes asimetrías, grandes desequilibrios, y si lo que haces es aplicar políticas neoliberales, que es precisamente la ley de la jungla, que se haga prácticamente lo que uno quiera y que no importa aquí ningún tipo de criterio social, medioambiental, económico, financiero, pues al final lo que conduce todo eso es a una economía subdesarrollada, de aquellas que podemos encontrarnos en estados fallidos, como en Haití o en el centro de África. Un montón de países en los que el Estado está, pero no sirve para nada porque no tiene herramientas, ni tiene poder, ni tiene un sistema tributario que lo permita hacer. Y eso es caldo de cultivo para golpes de Estado, para conflictos políticos de todo tipo, para hiperinflaciones, en fin, un retroceso civilizatorio, como estoy diciendo. Perdona, va a hacer otra pregunta ahora el señor Lobo, pero quiero volver a hacer una mini pregunta, Rafa. O sea, que eso sería cargarse la justicia social, que es el mínimo para que la gente no corte cabezas de reyes, por decirlo así. O sea, la justicia social está inventada, como quien dice, para que como mínimo todo el mundo tenga lo justo para que no haya una revolución. Y si se carga eso, pues lo que tiene, se acaba la civilización tal como la entendemos, ¿no? Perdona, ya. Y por eso decía que me parece mucho suponer que eso vaya a llegar a buen puerto, sobre todo en un país en el que las fuerzas sindicales son tan potentes y la clase trabajadora está tan organizada. Yo no creo que se vaya a llegar ahí, no creo que Milei vaya a dolarizar la Argentina, pero bueno, al menos nos sirve como escenario hipotético para que luchemos porque eso no ocurra, porque el escenario sería horrible. Y no solo en justicia social, como decía, sino también en desestructuración de tu propia economía, ¿no? ¿Por qué las economías occidentales capitalistas son las más desarrolladas de todas? No es porque sean las más ricas en recursos naturales, es porque tienen buenas instituciones. Eso es básicamente lo que lo puede explicar. Porque aquí no hemos sufrido tanta inflación, porque tenemos buenas instituciones que permiten que, con unos niveles determinados de competencia, pues las empresas no se puedan aprovechar demasiado. En cambio, en Argentina, con pocas instituciones, poco control, un poder de mercado increíble por parte de muchas empresas, hacen prácticamente lo que quieran. Y eso se acaba, pues como digo, ¿no?, llevando a un caos económico y además social. Eduardo, el objetivo un poco de esta pregunta era conseguir una respuesta así. Y teníamos un poco de dudas de cómo formularla, porque sí que era un poco un ejercicio de ciencia ficción, pero yo creo que ha quedado clarísimo cómo llevando al extremo este programa ultraliberal, por las consecuencias podrían llegar a ser nefastas, obviamente quitando de la ecuación la reacción social, que no la hemos tenido muy en cuenta. Y en ese sentido, queríamos hacerte una pregunta que ya has dado alguna pincelada, pero que encaja con un análisis ideológico con el que queríamos ir terminando la entrevista. Queda todavía alguna pregunta más, pero un análisis ideológico que se plasmó muy bien en el foro de Davos, cuando Milei fue hace una escasa semana y hizo una defensa a ultranza del liberalismo económico y creo que dijo exactamente que el exponencial desarrollo económico comenzó hace 200 años gracias a las ideas del libre mercado. Publicaste un tuit, no sé si ayer o antes de ayer, refutando esta idea, un tuit muy interesante y en el que utilizabas gráficos de un economista argentino, no me acuerdo ahora quién era, en el que claramente se podía ver que es realmente lo contrario. Has dado ya algunas pinceladas en tu respuesta de la pregunta anterior. Es realmente la regulación de la economía capitalista lo que fomenta el progreso y no el libre mercado sin regulación. Ya has dado algunas pinceladas, como he dicho, pero no sé si a nuestros oyentes le podrías desarrollar un poco más esta dicotomía entre
el liberalismo económico versus el proteccionismo. Pues es un tema muy interesante porque hay mucha desinformación al respecto, ¿eh? Y de hecho yo en mi canal voy a empezar una serie de vídeos justamente muy currado y con mucha información y mucha bibliografía para desmontar ese mito que utilizó Milei en ese discurso, que era decir, el liberalismo es lo que ha explicado el progreso económico de las sociedades capitalistas, ¿no? Y es un absoluto error pensar eso. De hecho, es un falseamiento de la historia. ¿Por qué digo esto? Porque estamos absolutamente acostumbrados a ese mito. De hecho, nos resulta muy difícil combatirlo porque está tan interiorizado, ¿no? La gente se lo cree, sobre todo me estoy refiriendo a la gente que ha estudiado en económica, en facultades de economía, en escuelas de negocio, porque siempre le han dicho lo mismo, ¿no? Y los manuales de economía siempre dicen lo mismo, que gracias a Adam Smith y sus recomendaciones de liberalización comercial, las sociedades empezaron a emerger y a triunfar, ¿no? Y lo que en realidad revela un estudio pormenorizado y riguroso y detallado, y hay mucha gente que lo ha hecho, ¿eh? No es que yo esté descubriendo el Mediterráneo, lo que pasa es que no se le ha dado voz, ese es el principal problema, ¿no? Y cuando se hace un tipo de estudio de este caso, lo que se ve es todo lo contrario, es decir, obviamente, el progreso económico capitalista, como lo conocemos, que empezó hace apenas unos 200 años, fue gracias al propio sistema económico que se conoce como capitalista, ¿no? Pero de ahí concluir que es gracias a las políticas liberales hay un trecho gigantesco y que además es falso. ¿Por qué? Porque las primeras potencias económicas del mundo, que podríamos decir primero los Países Bajos, junto con Inglaterra, en esa primera revolución industrial, se industrializaron precisamente gracias a políticas estatales, que lo que hicieron fue proteger a su propia industria, aquella que estaba era muy potente, que era muy exitosa, que tenía grandes visos de prosperar, se le protegió hasta que ya, claro, empezaron a hacerse mucho más productivas y mucho más competitivas y en ese momento ya se dice, oye, ya que empiece a competir con el resto del mundo. Políticas proteccionistas de muy alto grado en el que se impedían, se prohibían por ley la importación de algunos productos como por ejemplo de la zona de Flandes, de aquel entonces, ¿no? Del siglo XIX, oye, pues esto no, porque no podemos competir. O sea, no había libre mercado. Las políticas que explicaron el auge, por ejemplo, de Inglaterra fueron políticas proteccionistas, que Adam Smith en 1776 decía, esto hay que acabar con ello, pero es que no le hicieron caso hasta 84 años más tarde, cuando ya el Reino Unido o Inglaterra por entonces estaba muy industrializada, ¿no? Aquí lo que se ha hecho es un falseamiento de la historia de, oye, en realidad fue gracias a Adam Smith que se liberalizó todo y Inglaterra se pudo desarrollar. No, fue lo contrario. Fijaos, hubo tasas de aranceles, que son unos impuestos a la importación, promedio del 50% a lo largo de muchos años. En Inglaterra, luego en Estados Unidos, luego en Alemania. Hablamos también de Japón, si nos vamos a otra parte del planeta, de Corea del Sur, un país que ha tenido una política proteccionista de la leche, con empresas públicas muy potentes y todavía a día de hoy, ¿no? Y en la actualidad el ejemplo más reciente que tenemos es China. China ha pasado de ser un país muy, muy pobre a ser un país que se está desarrollando y que todavía tiene mucha pobreza, sobre todo en la zona interior y en los pueblos, pero que, joder, el cambio que ha dado ha sido tremendo y ha sido gracias a una economía más o menos dirigida, no vamos a decir planificada, al rollo de la Unión Soviética, pero sí dirigida al Estado diciendo, oye, hay que ir por este camino, No, te voy a los dar planes ayuda. quinquenales son bastante parecidos a la idea de planificar, por lo menos el objetivo en el que tiene que ir la economía en los próximos 5 años. O sea que Eso. ya Y está siendo un éxito con sus está siendo problemas, un pero está éxito. siendo. Esa visión de largo plazo es lo que no está presente en economías que se rigen por principios liberales. Deja que el libre mercado actúe, pero ¿eso qué planificación tiene? Voy a poner un ejemplo que suelo poner mucho. Todo el mundo conoce la marca de Toyota, de los coches, ¿no? Y que sabe que es muy potente, o al menos que lo fue, porque yo ya le he perdido el rastro de hace mucho tiempo. Bueno, pues eso fue una empresa pública que dijo el Estado de Japón, esta empresa que está aquí dedicándose a algo que es de un bajo valor añadido, que encima tenía que ver con el sector agrícola, lo voy a convertir en una empresa para producir automóviles, y lo que ocurrió en aquel momento que se reían, claro, ¿tú cómo vas a hacer eso, no? Bueno, pues el primer año pérdidas, el segundo año pérdidas, el tercero pérdidas, no podían competir con otras empresas, hasta los 15 años, que después de esa fundación de Toyota, o al menos ese cambio de modelo de actividad, no empezó a prosperar y no hubiese sido lo que hoy día es Toyota si no se hubiesen aplicado políticas proteccionistas en esos primeros años en los que, al fin y al cabo, lo que haces es protegerlo. Y acabo con un ejemplo que también nos sirve, que es una metáfora.
Nosotros sabemos que competir, por ejemplo, no sé, en cualquier sector económico en el que estemos, ¿no? Pues viene bien para hacernos mucho más productivos, mucho más ingeniosos, mucho más innovadores, para que, no sé, si el de al lado nos está compitiendo en el ámbito de la vida que sea, en la educación, en tu propio trabajo, lo que sea, oye, pues competir lo que va a hacer es que tu ingenio se agudice, ¿no? Pero ¿tú eso se lo pedirías a un niño de 13 años? Por ejemplo. No, un niño de 13 años lo que hay que hacer es que se forme, se eduque y no empiece a competir enseguida con el resto del mundo, porque evidentemente no tiene los conocimientos ni las capacidades suficientes. Entonces, aquí es lo mismo. A las empresas que están naciendo y que todavía no han podido desenvolver si no tienen grandes capacidades, como en el símil estos de los adolescentes, hay que protegerlos para que puedan desarrollar sus capacidades. Cuando ya hayan desarrollado sus capacidades, ya sí lo puedes poner a competir, ¿no? Igual que, claro, si tú pones a un adolescente enseguida a trabajar, pues va a trabajar en los peores trabajos porque no tiene gran formación y no va a poder prosperar mucho, ¿no? En términos de salario y de ascendencia profesional. Pero si tú lo haces con 20 años o 25, cuando ya tienes una formación suficiente, entonces la cosa cambia. Lo mismo en términos de industrialización y de proteccionismo. Y por terminar con la conclusión, es que la historia, con esos ejemplos que he dado, y espero que veáis la serie de vídeos que voy a iniciar, demuestra precisamente que ha sido cuando el Estado se ha remangado y ha dicho voy a dar ayudas a estas empresas, voy a meterme en estas empresas, voy a tener mis propias empresas, cuando el progreso económico se ha dado y cuando se ha protegido frente a determinados momentos en los que se compite con empresas con las que no puedes competir. Y lo que se ha hecho en los países nórdicos también tenemos muchos ejemplos. Muchos ejemplos, sobre todo Finlandia, un sector empresarial público tremendo, ¿no? Y como digo, ya con esto de verdad que termino, o sea, los países más pobres del mundo, lo que se les ha hecho ha sido lo contrario. Que es decir, no, tú ponte a competir, que tienes muy pocas posibilidades de prosperar, pero bueno, tú ponte a competir porque a mí me han dicho la teoría económica de Adam Smith y un poco evolucionada después con David Ricardo, con Samuelson y tal, que en realidad es lo mejor para ti. Pero ¿qué es lo que demuestra una y otra vez los hechos? Pues que solo prosperan las economías en las que se pone el Estado al timón, como Corea del Sur, como Japón en su día, como China actualmente. ¿Y qué pasó con las economías latinoamericanas? Por ejemplo, Argentina. Argentina no es un país muy pobre, yo estaba diciendo, tiene una cierta industria, tiene un cierto sector exportador de alto componente tecnológico, y eso porque fue por las políticas de sustitución de importaciones que empezaron a aplicar en los años 30 y que siguieron después con la época de Perón. ¿Y por qué Argentina se fue al garete? Porque dejaron de hacerla con la dictadura luego de Vileda, era, ¿no? Luego con las políticas nememistas de los años 90, que acabaron en el correíto del año 2001, y eso ha ocurrido en todos los países latinoamericanos en uno u otro momento, o en mayor o en menor intensidad. Si hubiesen hecho los países latinoamericanos lo mismo que Corea del Sur, Taiwán, China, ahora serían países mucho más prósperos en términos económicos, productivos y también exportadores. Yo creo que la teoría de Adam Smith también ha calado mucho en algunos entrenadores de niños de 5 años que les ponen a competir antes de lo que deberían. Me quedo con tu visión de que por lo menos hasta los 13 años solamente que se formen y que se eduquen. Bueno, podríamos ir incluso más allá, ¿eh? De hecho, dentro del campo de la biología hay ejemplos muy interesantes sobre el cooperativismo en contra de este dogma que tenemos de la competición, que hemos asumido mucho el concepto darwinista de competir, pero quizás es menos natural de lo que creemos. Y hay muchos ejemplos en biología animal y vegetal de cooperación por encima de la competición y teniendo resultados muy positivos. Y hay estudios súper interesantes de biólogas mujeres, sobre todo en ese ámbito. Pero bueno, perdona, dejo este inciso. Abuelo Xavier. Sí, yo quería preguntarte, Eduardo, estabas hablando sobre la desprotección del Estado y hay un punto de la ley Omnibus de Argentina que me parece muy interesante porque me da la sensación de que podría ser bastante perjudicial para la Argentina. Y quería saber un poquito tu opinión. Es el punto que habla de la liberalización de la compra de tierra argentina por parte de extranjeros. Es decir, que cualquier extranjero podría comprar con dinero la cantidad de tierra que quisiera en Argentina, cosa que hasta ahora está limitada. ¿Qué efectos crees que podría tener esto para la soberanía argentina?
Es una muy buena pregunta, pero estoy pensando, ¿está incluido realmente en la ley Ómnibus o está en el decreto nacional de urgencia? Porque no Igual estoy está en el seguro, pero decreto, sí, puede me ser. sonaba que estaba en el decreto. Quiero decir que ya está en vigor, igual que han tumbado la ley de alquileres, que trataba de proteger un poco Sí. a los inquilinos y eso lo han tumbado y está siendo una locura. Mucha gente, por supuesto, dice, la oferta ha aumentado. Claro, la oferta ha aumentado, pero lo que ocurre es que casi nadie lo puede pagar y mucha gente que tenía pocos recursos se han tenido que ir de esas viviendas, ¿no? Entonces, creo que está en el decreto nacional de urgencia, pero no es seguro. Da igual porque Es lo que posible, ¿eh? podemos analizarlo, sabemos qué implica, ¿no? Esa ley, que fijaos, esa ley no la tiene España. Esa ley que intenta un poco proteger cualquier tierra, sobre todo tierra, pero cualquier propiedad de la compra de cualquier agente externo que aparezca, ¿no? Por ejemplo, un fondo de inversión, BlackRock, pues llega y se compra ese solar o esa tierra. Bueno, pues en España no tenemos nada así, pero tenemos otro tipo de limitaciones, pero no directamente una ley que dice esto es imposible comprarlo. De hecho, por irnos al caso extremo, que sería China, en China tú no puedes como extranjero llegar y comprar una vivienda. No puedes hacerlo. Necesitas demostrar para qué lo vas a utilizar, si de verdad vas a vivir en ella. No hablemos ya de las limitaciones que te ponen a la segunda y tercera y cuarta compra de vivienda, incluso siendo chino, incluso teniendo la nacionalidad china, que es algo absolutamente lógico que persigue los derechos humanos de, oye, la casa es para vivir, no para especular con ella. Y aquí lo que vemos con esa derogación de la ley, que como digo, creo que ya está en vigor, es, oye, que ahora te llegue cualquier agente externo como un fondo privado de inversión, un fondo de alto riesgo o el que sea, y diga, oye, pues yo compro esto. Claro, como encima te han depreciado oficialmente el peso argentino en comparación con el dólar un 50%, pues ahora está mucho más barato. Entonces llega, eso es lo que pretende al fin y al cabo este tipo de políticas, ¿no? Pongo mi país a la venta, a saldo, ¿no? Le bajo mucho el precio, entonces supuestamente vendrán fondos de inversión, algunos empresarios que quieran invertir en Argentina, y yo siempre digo que los empresarios y los inversores no se mueven por eso, no van allí donde está más barato, porque si no se podrían haber ido a Haití o a otros países del centro de África. Se van a los sitios en los que ven cierta seguridad jurídica, capacidad de rentabilizar su capital, y seguridad jurídica es lo último que da mi ley, porque ya le han tumbado precisamente una de estas medidas de desregulación del mercado laboral por parte de la justicia. Y luego hay otras medidas que están ahí en boga y a ver si pueden sobrevivir. Y eso es lo último que quiere un empresario, ¿no? Que un gobernante a golpe de decreto, sin que haya sido consensuado con el resto de partidos políticos, pues esté llevando a cabo esta política. Y además es mucho más grave esta derogación de esa ley porque lo que hace también es complementarla con la de protección de los bienes quemados, ¿no? No me acuerdo cuál es el nombre exacto, pero lo que se permite es que, aunque tú hayas visto, ¿no?, que ese solar se ha quedado libre simplemente por un incendio forestal, pues antes esa ley impedía. Eso ocurre también en España, afortunadamente, que es, oye, tú no puedes construir en las zonas en las que se acaban de quemar o incendiar porque es un incentivo a que incendies esas zonas para luego hacer negocio. Bueno, pues eso también derogado. Entonces, si tú combinas esas dos derogaciones que puede comprar cualquier agente económico de fuera y luego también puede comprar, pues, incluso un terreno que haya sido incendiado, pues estás sentando las bases para como digo, una aberración en términos medioambientales, no ya solo económica y social, que lo es, que venga un fondo privado de inversión de fuera a comprar algo y haga lo que quiera, que es exactamente lo que vivimos en España, no hace falta irse muy lejos, y en toda la eurozona y en toda la Unión Europea, que son fondos privados que invierten aquí en vivienda simplemente porque sale muy rentable o venderlo cuando aumente el precio o ponerlo en el sector del alquiler, ¿no? Algo que también tendría que estar absolutamente limitado aquí, que desgraciadamente todavía no ocurre. Y antes de ir a la ráfaga de preguntas rápidas, quería hacerte una pregunta un poco saliéndonos de todo lo que estamos hablando. Otra de las cosas que ha incluido mi ley, tampoco recuerdo si es en el decreto o en la ley Omnibus, es la posibilidad de convertir los clubes de fútbol en sociedades anónimas. Este es un tema que lo intentaron antes Menem y Macri y siempre ha tenido una oposición frontal tanto de los clubes argentinos como de la ciudadanía argentina. Entre otras cosas porque los clubes tienen un valor muy social, realmente importante. No voy a ponerme a
a desarrollar el tema, pero bueno, es muy importante el valor social de los clubes en Argentina. Esto se ve muy bien en la película Luna de Avellaneda. Entonces, quería preguntarte, no sé si dominas mucho el tema, pero quería preguntarte qué efecto crees que tendría la conversión de los clubes de fútbol argentinos en sociedades anónimas. Está claro el efecto, ¿eh? Es decir, yo no me sé la idiosincrasia del fútbol argentino, ni mucho menos, ni el de España, por cierto, pero sí sé qué es lo que se pretende con este tipo de políticas, porque ha ocurrido en muchas otras ocasiones y además ha ocurrido en otros sectores. Es decir, lo que ya ha hecho, y esto sí que ha entrado en el Decreto Nacional de Urgencia, o sea, que entró en vigor el 29 de diciembre de 2023, es que las empresas públicas y otro tipo de entidades, como por ejemplo los clubes de fútbol, puedan pasar a estar simplemente divididas en acciones. ¿Y qué es lo que se pretende con ese tipo de movimiento? Pues muy fácil, que sea más fácil la privatización. Porque tú cuando tienes un organismo, una empresa pública, por ejemplo, que no está dividida en acciones, es mucho más difícil venderla, mucho más difícil cuantificarla, mucho más difícil trocearla y repartirla a la gente que lo quiere comprar. Y con los clubes de fútbol igual. O sea, la lógica que habrá detrás me imagino que es la misma, la de, oye, esto se pasa en acciones, ya sabemos quiénes pueden ser los propietarios, ahora es mucho más fácil hacer que circule el dinero, que pueda venir, como decíamos, ¿no? Un fondo de inversión de fuera y que lo compre. Y eso es, claro, el dinerito y aparece sumando para el Producto Interior Bruto, pero están dejando fuera todas las repercusiones sociales, culturales, deportivas que puede tener el hecho de que el club deportivo pues, pertenezca a la zona de su entorno, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Bueno, ¿me puede poner un momentito en grande, querido Aitona Xavier? Que ha dicho Eduardo Garzón que no conoce muy bien la idiosincrasia de los clubes argentinos. Si quieres conocerla un poco mejor, te recomiendo un libro que se llama La pelota no se mancha, una historia del fútbol argentino de un tal Xavier Rodríguez. No conozco al autor, pero me han dicho que es muy majo. Te lo pueden mandar firmado. Yo no digo nada. No digo nada. Te lo pueden mandar firmado. Bueno, bromas aparte, no es ninguna broma. Este libro es del abuelo Xavier. No es un libro súper bueno, te recomendaba lectura. Vamos a pasar al final de la entrevista, que son las preguntas ráfaga. Ya sabes, te van a hacer primero unas preguntas como recomiéndanos un libro, una serie, etcétera, y luego una serie de nombres a los que tendrás que responder con una definición, un titular, o bueno, si en alguno te quieres extender, eres libre de hacerlo. Así que, querido señor Lobo, si tiene a bien. Tengo bien, muchas gracias, Egea. Bueno, pues Eduardo, ya sabes la dinámica. Sí, se me había olvidado que hacíais esto. Si lo llego a recordar, me lo hubiera preparado. No, es que además estamos últimamente currándonoslo mucho, porque cuando traemos a algún invitado que repite, nos vemos la entrevista anterior para intentar hacer preguntas diferentes. Así que a mí se me da fatal esto, pero bueno. Bueno, pues tenemos un buen recuerdo, te ajustaste bastante a las reglas la última vez de ir al punto y hacerlo realmente como ráfaga, o sea que bueno, vamos a ver cómo sale. De todas formas, es una ráfaga muy centrada en Argentina, o sea que en ese sentido ha sido un poquito más fácil de variar de la última entrevista. Bueno, sin más dilación empezamos. Preguntas cortas, un libro para entender el auge de los populismos. La doctrina de Shock. Perfecto. ¿Con qué economista argentino te gustaría tener una charla en torno a un café en algún bar de Buenos Aires? Hernán Leche. Pues me han quitado esa pregunta de, mételo, Lobo, de personajes, ¿veis? Si es que me dijo que ese no lo conoce nadie, yo que bueno, sí, hombre. Puedo decir otro también. No, me viene muy bien, muchas gracias. Bueno, luego una película, un documental sobre el liberalismo económico. La doctrina del shock vale también. Te iba a decir, el documental está en la 2 en YouTube. Es que no sé, no caigo ahora. No, vale, está perfecto. Una película argentina, más allá, o sea, puedes ampliar el espectro más allá de... El secreto de sus ojos. Qué película. Es una maravilla. Sí, una maravilla. Luego, ¿un lugar de Argentina? La Pampa. Perfecto. Y bueno, ahora ya nombres cortos. Perdona, que se me ha ido aquí. ¿Quieres que te ayude? No, perdón, es que se me ha ido por un momento. Se te ha ido el aquí está, perdona.
¿Qué tenía que Bueno, decir yo? Perdón, ¿era solo una palabra o qué? nombres cortos, sí, es una palabra, un titular. Si hay en alguno que te quieras extender un poco, también puedes, o sea que, Vale. bueno, como vieras. Bueno, entonces, el primero es Claudio Katz. Antineoliberal. Axel Kicillof. Buen gobernante. Es el gobernante de Buenos Aires, para nuestros atuales si no lo conocen. Luego, Alberto La Fernández, provincia de Buenos de la Aires. provincia de Buenos Aires, perdón. Decepción. ¿Por qué Lo decepción? comparto. Alberto Fernández. Sí, pero ¿por qué? Bueno, pues aparte de que tiró la toalla a la mitad del mandato, creo que por problemas mentales, pero al margen de eso es que no se alejó de las posturas kirchneristas de toda la vida y se colocó bastante a posturas de derecha dentro del kirchnerismo. Esa es mi opinión. ¿No crees que era previsible que se saliera un poco del kirchnerismo? Sí, pero tanto y que luego eso, que al final es que ha pasado sin pena ni gloria, ¿no? Por así decirlo. Sigue, Lobo. Vale. Mauricio Macri. Traidor. Vale. Cristina Fernández de Kirchner. Esperanza. Vale. Néstor Kirchner. Símbolo. Muy bien. Fernando de la Rúa. Asquerosidad. Y voy a cerrar con una que me habían retirado, pero la recupero, que es Hernán Lecher. Máquina. ¿Por qué te habían retirado? ¿Te has tomado algún café con él en la realidad? No, yo no lo conozco. Yo estaba en Argentina y conozco a algunos de por allí de kirchnerismo y tal, pero no. No, la habíamos retirado porque le habíamos comentado al señor Lobo que eran me han censurado aquí, Eduardo. Aquí que no iban a ser conocidos en España. Bueno, y la mitad que habréis dicho a lo mejor no se conocen, ¿no? Claro. Es que nosotros venimos del fútbol y todo lo que no sea Messi es desconocido. Entonces, claro. Pero así incitamos al público a investigar, que también esa es la función pedagógica de la ráfaga. Pues muchísimas gracias, Eduardo, por la ráfaga. Te paso la palabra, Iván, para el cierre. Sí, ya vamos a despedir la entrevista, aunque nos podíamos tirar horas hablando con Eduardo, porque como habéis podido ver, es muy pedagógico. Nosotros también hemos estado hablando bien de ti a tus espaldas durante la entrevista en el grupo de WhatsApp, porque decíamos que era una maravilla escucharte hablar, porque se aprende mucho, eres muy pedagógico, y para todos los atubolers que hayan descubierto hoy a Eduardo Garzón, a los que le seguís por Twitch de Spanish Revolution, ya es un viejo conocido, pero a todos los que no le conocíais os recomiendo que veáis Econocrítica en Spanish Revolution, que ¿qué día lo hacéis en directo? Los lunes a las 8. Los lunes a las 8 y luego queda también ahí colgado en el canal y luego también podéis ver el canal de YouTube de Eduardo Garzón, donde sube extractos del programa largo y también es muy pedagógico. Y os recomiendo también seguirle por Twitter, que hace unos hilos buenísimos. Yo le sigo a diario y la verdad es que se aprende muchísimo. Pues Eduardo, nuevamente, muchísimas gracias por todo, gracias por haber vuelto otra vez a Mueve tu Bola y nos seguimos viendo por aquí. Nada, muchas gracias a vosotros por siempre tan cariñosa acogida y bueno, que demasiada quizás porque no es para tanto, yo hago lo que puedo y me alegro de que valoréis mi trabajo, pero ya que habéis dicho y adelantado que yo hablé muy bien de vosotros es por buenos motivos, o sea, con uso de conocimiento. Creo que lo hacéis muy bien, la verdad. Muchísimas gracias. Pues nada, ya te digo, para nosotros es un gusto tenerte aquí porque además encima eres humilde. Parecía que sonaba un timbre, está sonando... Sí, están llamando. Es el momento justo de terminar la entrevista. Así que con esto termina el programa. Hasta la semana que viene, familia, a tu goles y muchísimas gracias. La semana que viene, recordar con Anne Lindane, la cómica, humorista y monologuista. Hasta la semana que viene. Chao. Hasta luego.